Bienvenidos a una nueva jornada de los coloquios desde la UNI. Reciban el cordial saludo del rector de la universidad, del doctor Arturo Talledo Coronado, así como del director de la escuela de posgrado, del doctor Víctor Caicedo Bustamante. Queridos participantes, reciban un cordial saludo desde la Universidad Nacional de Ingeniería. Nos complace darles la bienvenida a los coloquios organizados por nuestra Escuela de Posgrado, una iniciativa que busca brindar a los profesionales, especialmente a los educadores, actualizaciones sobre los últimos desarrollos tecnológicos. Bienvenidos sean todos. Bienvenidos, quienes habla Guillermo Ruiz Guevara, a cargo de los coloquios desde la UNI, una producción de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Ingeniería, con el propósito de divulgar las experiencias tecnológicas, aquello que emerge, aquello que está a disponibilidad de quienes producen o educan utilizando tecnologías de la información. Una experiencia que cumplió ya poco más de 40 años desde que las primeras microcomputadoras ingresaron a las aulas en las escuelas peruanas, en las universidades peruanas, fenómeno que se repitió en el planeta. En América Latina, algún retraso respecto de Europa, respecto de Asia, Estados Unidos, pero ahora todos los escritorios utilizan los mismos microprocesadores, potencias de microcomputadora, no hay diferencia. Lo que utiliza un escolar o un universitario en las aulas en América Latina, Asia o Europa son equipamiento similar. Por lo tanto, no es momento para decir que alguien tiene mejor equipo, por el contrario, lo que habría que decir es quién lo usa mejor. Pero casualmente, en esa mirada de quién lo usa mejor es que los coloquios desde la UNI se proponen ofrecer a todos nuestros participantes material, información respecto de las tecnologías, su avance, su aprovechamiento. Y en esa línea, el día de hoy, vamos a hablar de temas que coinciden con lo que ahora se viene introduciendo ya en el mundo productivo y en el mundo educativo en una correlación que obliga a nuevos perfiles, que obliga nuevas habilidades y desempeños con los cuales las personas que producen tendrán que actuar. Pero todo aquel que produce es porque ha tenido una capacitación previa y toda capacitación tiene desde un aprestamiento hasta una especialización un proceso que viene desde la escuela básica regular, se extiende en la universidad, se extiende en la experiencia permanente y en esa línea, el Machine Learning, la inteligencia artificial, ya son componentes del proceso educativo. Una ruta iniciada que en el 2030, a 5 años apenas que estamos, será ya parte intensa de los usos diarios, cuando la quinta revolución industrial esté ya activa en toda su amplitud, en toda la actividad productiva y educativa. Entonces, tenemos que prepararnos, tenemos que comprender que aquellos chicos que ingresaron este año a la universidad y que 5 años después egresarán, van a llegar plenamente a toda la revolución industrial denominada quinta revolución industrial. Y los chicos que ingresaron a la escuela, a la secundaria, igual van a egresar para entonces a ese mismo escenario. La escuela de hoy no es una escuela para este año, como ocurría hace centurias o hace decenios, en donde la innovación y el impacto de la tecnología tomaba un tiempo de adopción. Ahora tenemos que tomar la delantera, cuidar que aquello que formamos va a un escenario exigente diferente de hoy, año 2026. Así que la escuela educa para el futuro y para 5 años adelante, 10 años adelante, porque la velocidad de los cambios así lo obliga. Bien, de lleno en nuestro tema, empecemos rápidamente con algunos conceptos respecto al machine learning y al aprendizaje continuo, porque no se trata que las máquinas que aprenden o el aprendizaje en función de tecnología, de máquinas, sino que ya se convierte en un aprendizaje continuo, en algo que tendremos que hacer de aquí en adelante, tal como hacíamos con los libros y tal como hacemos con las microcomputadoras ahora, ¿no? Que permanentemente evolucionan su velocidad, su potencialidad y ya tenemos las computadoras cuánticas.
Hay universidades de Chile que ya las instalaron en sus laboratorios y en el caso peruano, la Universidad Nacional de Ingeniería ya tomó la delantera, ya va a inaugurar su laboratorio de tecnología cuántica. Tecnología cuántica que se puede aprovechar en equipos portátiles con procesadores que se denominan ahora qubits y también en la nube simuladores de alta potencia de procesamiento con los cuales tenemos que operar. Entonces, en esa dirección comprender de qué se trata y empezar en términos sencillos, vamos a describir esto, ¿no? Porque el aprendizaje automático es enseñarle a la computadora a reconocer patrones. Esta palabra, patrones, sugiero que la tomen muy en cuenta, porque patrones, modelos, se van a convertir en parte del diálogo continuo en los casos de producción y también en los casos del proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, reconocer patrones y aprender de la experiencia. O sea, la computadora lo va a hacer así, gracias a un software especializado que permitirá que eso ocurra. Y esto pretende simular o hacerse similar a cómo aprende una persona. Nosotros tenemos una experiencia nueva, la asimilamos, la adaptamos, seguramente cubrimos las experiencias anteriores, las mejoramos, los lenguajes de programación se hace algo similar. Están preparados para que los nuevos procesos con que operan puedan ser asimilados por el propio lenguaje y generar una nueva función. Ahora, este mismo asunto del Machine Learning, veámoslo en función de la inteligencia artificial. Hay un debate en algunos escenarios que dicen no confundir Machine Learning con inteligencia artificial. En fin, lo cierto es que conviven y que se aprovechan de manera conjunta. Y entonces encontramos que hay una definición relacionada a Machine Learning que explica que es una rama de la inteligencia artificial, que permite a los sistemas informáticos aprender de los datos. Los datos son procesados por software y mejorar su desempeño sin ser programados explícitamente para cada tarea, porque ya existen algoritmos prehechos que permiten que esto acontezca, que suceda así. Algoritmos prehechos de tal manera que se reengranan y entonces esa experiencia, ese aprendizaje, lo adaptan dentro del propio lenguaje de programación y operan de una nueva forma o con una nueva función. Y lo mismo, el Machine Learning explicado como algoritmos especializados, como algoritmia. Bueno, y es que en lugar de seguir reglas fijas, los algoritmos identifican patrones en la información. De esa manera pueden hacer predicciones o incluso tomar decisiones que son pues automatizadas. Sirvan estas tres explicaciones para comprender la amplitud del Machine Learning, entender que debe convertirse ya en una suerte de instrumento dedicado en el aprendizaje continuo y que desde la escuela básica regular será conveniente ya ir haciendo aprestamientos lo suficientemente explícitos para que en la universidad los chicos puedan comprender el alcance de esta algoritmia. Ya vamos a ver algunos conceptos adicionales en unos próximos slides, cómo es que en función de la inteligencia artificial esto opera, de suerte pues que lo puedan comprender sin confusión. Veamos. Una aplicación o sistema de Machine Learning en educación, ¿qué puede hacer? ¿Qué puede hacer? Tratemos de responder a esta pregunta, a esto, ¿qué puede hacer? Recomendar contenidos educativos según el progreso del estudiante. Es decir, si yo tengo un estudiante que logra determinados contenidos, el dominio de determinados temas de manera incompleta, y eso lo tengo registrado, y el contenido tiene una tabla de subcontenidos que se identifica lo que el estudiante no
ha logrado todavía calificar, entonces el sistema me va a decir, a partir de los patrones que identifique y en función de Pepito, Luchito, María o Juana, qué se debe prever para el progreso de dicho estudiante, qué le falta, en dónde no completó. Entonces, el docente no tiene que estar buscando, el sistema le va a decir, le va a reportar cuáles son los picos en donde el estudiante llegó a el logro y en dónde es que todavía está en proceso y es conveniente entonces ayudarlo a alcanzar el logro. Recomendar contenidos educativos. Esto también ocurre en el mundo laboral, en el hombre que produce, que tiene una tabla de registro de contenidos y subcontenidos sobre los temas que tiene que lograr en su actividad productiva y aquello que ya logró y que queda registrado, identificado y debidamente procesado, versus aquello que no logró y que no se identifica como debidamente procesado, el sistema le va a reportar una tabla en la cual le va a decir, esto falta, en esto tienes que esmerarte, en aquello tienes que procurar dedicarle más tiempo. En esta similitud, entonces, tenemos escenarios en donde el docente tiene información de cada estudiante o el hombre que produce tiene información de las responsabilidades que tiene que atender. Otro tema interesante es el de detectar dificultades de aprendizaje, porque así como determinados logros no son alcanzados, a pesar que se repiten, a pesar del esfuerzo, entonces ya se convierte en una dificultad y dependiendo de los registros que estén almacenados en el sistema sobre tanto la performance del estudiante como de sus características individualizadas, entonces se pueden encontrar sugerencias para atender dicha dificultad o cada dificultad de cada estudiante que no logra el aprendizaje deseado. Evaluar respuestas automáticamente, no solamente respuestas de aquellas de tipo de preguntas para decir sí, no o elegir de la A a la C a la D, también de redacción, también respuestas donde el estudiante debió describir, redactar su respuesta o la descripción que se le pide. Sí, eso ya existe. Ya en el Machine Learning hay sistemas que permiten reportes en los cuales a todo lo que los 200, 300 estudiantes que han hecho una evaluación, o si es un concurso nacional, los 100.000 estudiantes que acudieron a una evaluación, el Machine Learning va a dar las respuestas y lo va a hacer en un instante a partir de las tablas que corresponden a las preguntas y las respuestas correspondientes. Eso lo tiene que diseñar el educador. El educador puede tener 200 preguntas para cada contenido y aleatoriamente se eligen, por ejemplo, 10 preguntas que el estudiante va a resolver con características también prehechas y luego del examen no es el educador el que va a revisar cada prueba, sino que lo va a hacer el sistema y va a reportar y le va a enviar un mensaje a cada alumno cuál es el logro y al educador le va a dar los reportes estadísticos y el reporte por cada estudiante. Esto se puede hacer con un RPA. Y entonces se puede predecir el rendimiento académico. Este es un asunto sumamente interesante porque es una herramienta absolutamente útil para un educador hoy en día, sobre todo cuando tenemos que hacer analítica predictiva en función del producto educativo. Un asunto nuevo en la actividad de los educadores y un tema que ya tiene que ser dedicado en los currículos de formación de maestros. Los maestros tienen que hacer analítica predictiva para cada acta promocional, para cada fin de año. Ya no solamente son los logros, sino también tiene que ser este alumno en qué le va a servir en función del proyecto de desarrollo local o de desarrollo nacional, este alumno en qué le va a servir al país o a la localidad, en función de su desarrollo intelectual, de su desarrollo cognitivo, de su desarrollo emocional, de su desarrollo motriz.
y también de su historia clínica. Sí, ya los educadores tenemos que aprender a utilizar esta clase de herramientas y explicar entonces qué producto educativo estamos entregando a la sociedad, porque en función a esa línea se va luego, en función de cada persona, ir asimilando su potencial personal y definiendo el potencial de capital humano que tiene cada localidad o cada país. Así que en esa línea, estas herramientas son una ayuda fantástica. Hay varias herramientas que se están haciendo. Hay una de ellas que se llama Fe de Vida, es ficha electrónica de vida de la persona, ¿no? No es únicamente del estudiante, sino que esa ficha electrónica de vida de la persona puede ser usada permanentemente más allá de la escuela, más allá de la universidad. Sea, esta modificación de escenario del rol del docente, de la información que aporta el docente, no es que el docente va a hacer ahora mayor cantidad de papeles, mayor cantidad de actas, mayor cantidad de reportes. No, usando las herramientas que acá se han descrito, más bien él va a tener menos trabajo operativo y más trabajo intelectual. Pero las aplicaciones de Machine Learning en el proceso educativo son varias. Y vamos a ver otras más. Vamos a ver, por ejemplo, en qué medida nos sirve esto en el aprendizaje personalizado, con plataformas que recomiendan ejercicios según errores frecuentes. Ocurre, sistemas que detectan cuando un estudiante necesita refuerzo, esto se desprende de lo dicho en el slide anterior, y rutas de aprendizaje personalizadas. Sí, ya esto también es absolutamente viable. Pero igual tenemos lo siguiente, la evaluación automática. R- Esto es reiterar lo que se viene explicando. Son aplicaciones que facilitan la corrección automática de pruebas objetivas. Son análisis de textos escritos por los estudiantes. También es detección de plagio, mismo Turnitin, ¿no? O es evaluación formativa en tiempo real. Esta clase de herramientas que ya están disponibles, nos permiten hacer análisis del aprendizaje, analítica del aprendizaje, como por ejemplo hacer la predicción de abandono escolar, identificación de estudiantes en riesgo académico, evaluación de efectividad de cursos, y por supuesto esto nos va a permitir hacer una optimización del currículo en tiempo real, en el día a día. Y asistentes virtuales educativos. Cuando hablamos de virtualidad, hablamos de la enseñanza, o sea, hablamos de los recursos que utilizan los docentes. Y hablamos, por ejemplo, de funciones de responder preguntas frecuentes, de explicar conceptos básicos, de cómo guiar al estudiante en los ejercicios, de brindar retroalimentación inmediata. Todo esto que acá se explica, ¿es posible? Sí. ¿Existe ya? También. Se está utilizando en algunas escuelas. En el caso de Perú todavía muy poco, pero sí, ya hay algunas aplicaciones en algunos colegios de aquellos que llamamos eh, privados, que ya estas herramientas están empezando a ser usadas. Pero ¿qué está sucediendo como contraparte? Que en tanto las facultades de educación no ayuden a que esto esté en manos de todos los educadores, van a pasar muchos años. Necesitamos que ellos ya tomen medidas explícitas y, y una formación de docentes que apliquen estas herramientas, que las diseñen y que produzcan los contenidos que de acuerdo a su curso, de acuerdo al grado y de acuerdo a lo que desea alcanzar, estén prehechas por el propio educador. Las herramientas están, hay que utilizarlas. Continuemos. Veamos qué tipos de Machine Learning son más usados en educación. Veamos. De forma general, ¿qué se utiliza? Para el aprendizaje supervisado, pues. Pero también hay un aprendizaje no supervisado, ¿no? Que por grupo de estudiantes según su comportamiento. Hay algo interesante para el análisis de textos que es el procesamiento del lenguaje natural, ¿no? Las siglas en inglés NLP.
y los robots educativos, los chatbots. eh, Esto es una de las cosas que más se están utilizando. No son, diremos, tan efectivas como lo que anteriormente he explicado, pero es lo que primero ha llegado a los ambientes educativos. Y sistemas de recomendación o sugerencia de contenidos de aprendizaje. Esto es lo que más se está utilizando por ahora. Y hay que tener algo en cuenta, algo que se repite porque ya por la década del 80 algunos se atrevieron a decir que las computadoras iban a reemplazar a a los docentes. Alguien de la industria del software hace un par de años dijo que los educadores también corren el riesgo de ser reemplazados. Bueno, quienes vivimos el mundo de la educación, quienes ya hemos recorrido las aulas tanto de la educación básica regular como la educación superior, sabemos que eso no va a suceder. El Machine Learning no reemplaza ni reemplazará al docente, pero lo va a apoyar y mucho en el proceso de enseñanza, en el proceso de la evaluación y la mejora continua y para facilitar la personalización respecto de sus estudiantes y también para el proceso de toma de decisiones basadas en datos. Ustedes deben haber escuchado el ERP, que son herramientas de planeamiento. Bueno, eh, con el Machine Learning se pueden diseñar herramientas de planeamiento basadas en datos del currículo, de las características de los docentes, de lo que prepara el educador desde su práctica y cómo diseña sus clases. Y entonces se puede alcanzar esta modalidad de sistemas de planeamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje para la toma de decisiones basadas en datos y en evidencias, ¿no? Las evidencias convertidas en datos. Bueno, veamos qué más. Conceptos. Veamos algunas aplicaciones más bien del Machine Learning. Y esto lo hemos tomado de Dave Bergman, un colaborador que desarrolla documentos para los modelos de pensamiento de IBM, el IBM Team, ¿no? Entonces, ¿qué ha escrito él? El Machine Learning es el subconjunto de la inteligencia artificial centrado en algoritmos que pueden aprender, entre comillas, ¿no? Los patrones de los datos de entrenamiento, esta palabra entrenamiento, el Machine Learning está en permanente entrenamiento y posteriormente hacer inferencias precisas sobre nuevos datos. Es un documento realmente importante que lo lean, tanto amplio, ahí está la dirección, el URL en donde lo pueden encontrar, como este PPT se les va a entregar, de allí podrán tomar la dirección y consultar este documento que lo recomiendo. Otro párrafo tomado de este documento explica lo siguiente. Esta capacidad de reconocimiento de patrones permite a los modelos de Machine Learning tomar decisiones o realizar predicciones sin instrucciones explícitas y codificadas de forma rígida. Ciertamente. Y acá se repiten estos nuevos términos que tenemos que acostumbrarnos a introducir en nuestro diario hablar. Patrones, modelos, algoritmos también. Veamos algo más. El Machine Learning en el ámbito de la inteligencia artificial ya como aplicación en el ámbito productivo también. El Machine Learning llegó a dominar el campo de la inteligencia artificial. Sí, bueno, ok, constituyendo la columna vertebral de la mayoría de los sistemas modernos. Desde modelos de previsión, desde modelos de analítica predictiva. Hay quienes ya dicen también analítica prospectiva, sí. Se está haciendo planeamientos a 30, 40, 50 años. Desde modelos de previsión, bueno, y hasta vehículos autónomos, aquí ya se habla de la tecnología robótica, de la tecnología en aplicaciones industriales, pasando por modelos de lenguaje.
de gran tamaño, LLM, Large Language Model, modelos de lenguaje de gran tamaño, y otras herramientas de inteligencia artificial generativa. Miren ustedes esto, que no es idioma de los ingenieros. Esto ya es parte del habla en todas las profesiones y también en el espacio de los educadores. De manera que la premisa central del Machine Learning es que si se optimiza el rendimiento de un modelo en un conjunto de datos, de tareas que se asemejan adecuadamente a los problemas del mundo real, para los que se utilizará a través de un proceso llamado entrenamiento de modelos. El modelo puede hacer predicciones precisas sobre los nuevos datos que ve en su caso de uso final. Casuística de uso, el usuario, la usabilidad final. Sí, pues esta imagen que ahora les muestro se va a hacer ya típica en los espacios educativos, en la inteligencia artificial, el machine learning, el aprendizaje profundo, como insumos a la actividad pensante y a la actividad de las computadoras. Aquí les dejo una idea a tener en cuenta. Los equipos digitales tienen una velocidad de procesamiento que ya conocemos, muy útil. Recuerden que la computación cuántica y que los hologramas y que la inteligencia artificial van a dar lugar a modelos de procesamiento decenas de miles de veces más rápido de lo que ahora ocurre y decenas de veces más potencial y mayor volumen de procesamiento en cantidad de datos, a pesar de su complejidad. Miren ustedes entonces, calculen ustedes al escenario en que van a llegar los profesionales hacia el 2030. De allí que haya tanta movilización y preocupación tanto del mundo de la tecnología, al extremo que hay países que han tomado reacciones, por un lado hasta discutir si la inteligencia artificial debe ser ya utilizada, así de simple, ya utilizada o no todavía, o diseminada o no todavía, porque pareciera que falta mucho para que estemos preparados. Lo sintetizo de otra manera. Es urgente que los educadores de escuela básica regular colaboren con la educación superior para que esto funcione adecuadamente. Veamos algo más. La inteligencia artificial en su amplitud técnica. Vamos a ver 5 puntos que les voy a agradecer que los vean con detalle. Síganme acá en lo que viene, porque esto va a ser motivo de muchos cambios que ya están sucediendo en muchos espacios. Y veamos esta explicación. Primero, es un campo interdisciplinario que desarrolla sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana. El machine learning y la inteligencia artificial, la manera como se ha estructurado, permite simular cómo piensa, cómo actúa el ser humano en el acto de razonar, cómo aprender, cómo percibir, cómo comunicarse y tomar decisiones. De manera que actualmente la inteligencia artificial se basa ¿en qué? En el machine learning, aprendizaje a partir de datos, ¿no? Datos, procesamiento del lenguaje natural, comprensión y generación de texto, visión por computadora, análisis de imágenes y video, sistemas de recomendación, personalización de contenidos y la inteligencia artificial generativa en la creación de texto, imágenes, audio y código. Ya se pueden hacer películas a partir de las herramientas de inteligencia artificial. Eso significa que la frase uso intensivo de datos se va a convertir en parte de nuestro diario hablar, y que ya lo está haciendo, por cierto, pero esto va a ser cada vez más presente. Veamos un segundo asunto. Los perfiles profesionales vinculados a la inteligencia artificial. Veamos perfiles técnicos, perfiles en función de la tecnología.
El ingeniero de Machine Learning diseña y entrena modelos predictivos. En lo personal les digo que desde la universidad en la que colaboro, estamos preocupados que todavía no hay una gran presencia de ingenieros de Machine Learning para el mercado peruano. No sé cómo están en Chile, los amigos argentinos, pero en general en América Latina todavía hay pasos importantes que dar en esa dirección. Ingeniero de Machine Learning. Científico de datos. Se ha empezado, eh, hay varias experiencias en varias universidades, hay algunas instituciones que se han preocupado por preparar a sus científicos de datos que van a hacer análisis de datos y construir modelos analíticos muy complejos y que hacen uso de esta tecnología. El ingeniero de inteligencia artificial, en el caso nuestro ya existe a nivel de pregrado eh, el- la carrera de ingeniería de inteligencia artificial y a nivel de posgrado también. El ingeniero de datos que gestiona infraestructura y procesamiento de datos y el investigador en inteligencia artificial que desarrolla nuevos algoritmos y nuevos métodos. Yo me atrevería a decir que las Fuerzas Armadas, las instituciones que tienen a su cargo el desarrollo estratégico, el planeamiento estratégico de las grandes corporaciones, de los países, necesitan esta clase de profesionales, investigadores en inteligencia artificial. ¿Qué más? Veamos en función de soporte de ingeniería a distintas profesiones y gobernanza. Especialistas en ética de inteligencia artificial. Y esto tiene que partir desde la escuela básica regular. Formar en una sólida ética es una responsabilidad, siempre lo fue, pero ahora con mayor razón, del sistema educativo de cada país. Arquitecto de soluciones digitales, especialista en ciberseguridad y datos, gestor de productos digitales. Aquí hay algo que creo que está faltando y hay que citarlo. Gobierno y gestión de la seguridad digital. Entonces, tenemos acá nuevas profesiones, pero también tenemos algunos perfiles, voy a usar la palabra híbridos, pude haber o colocado perfiles mixtos, emergentes, que son docentes especializados con competencias en inteligencia artificial para la educación, diseñadores instruccionales con analítica de aprendizaje, y profesionales de la salud, de las finanzas o del derecho que usan inteligencia artificial como herramienta de apoyo. A ver, nuestros abogados, a ver dónde los financistas, acá, casualmente la Universidad Nacional de Ingeniería trabaja en un proyecto con la Superintendencia Banca y Seguro para fortalecer los sistemas financieros eh, con uso de herramientas de inteligencia artificial y sobre plataformas de tecnología cuántica. Todos los países están en esa dirección. Son nuevas actividades profesionales. Veamos un tercer punto. Recordarles que eh, estamos hablando entonces de perfiles interdisciplinarios, ¿no? Veamos ahora, en este tercer punto, en la enseñanza. ¿En qué va a ser esto útil en la enseñanza? La inteligencia artificial apoya al docente mediante qué? Generación de materiales educativos. Ustedes pueden hacer un prompt tan bien diseñado que le pueden pedir a una herramienta, llámese DeepSeek o Gemini o ChatGPT, que les haga el currículo o el sílabo, una cosa más pequeña. Y lo hacen bien. Y lo hacen bien. He tenido ya experiencias interesantes. Hemos evaluado, hemos hecho casuística y nos hemos sorprendido con la abundante disponibilidad que tienen estas herramientas y por lo tanto ahorran una barbaridad de tiempo al diseñador. Eso no significa que ya el producto va a aprobarse directamente, no, hay que leerlo, hay que revisarlo. Analítica del aprendizaje, evaluación automatizada. Hoy en día la evaluación por proceso ya es una realidad, ¿no? Cuando Gagné la propuso allá por 1950, se convirtió en una utopía. Pero hoy ya es algo que se puede hacer gracias a las herramientas disponibles.
y asistentes pedagógicos virtuales, ¿no? Como repito, la virtualidad se utiliza siempre en la enseñanza. Bueno, pero si se usa en la enseñanza, es que también se puede usar en el aprendizaje. Sí, claro, la inteligencia artificial va a permitir un aprendizaje más personalizado. Hay plataformas que se adaptan, hay tutores para enseñar que llamamos tutores virtuales inteligentes, recomendación de contenidos, ¿sí? Y esto ya se explicó anteriormente, retroalimentación inmediata y detección temprana de dificultades. Noten ustedes entonces que, sí, que pareciera que se reitera, pero no, lo que pasa es que se explicita. Y tenemos, por supuesto, también en la gestión educativa, ¿no? La predicción de abandono escolar, la planificación académica, la optimización de recursos, la mejora de políticas educativas, la analítica institucional y la analítica predictiva. Insisto, los educadores de hoy ya tienen que ser expertos en analítica predictiva. Competencias educativas en la era de la inteligencia artificial, veamos esto como cuarto punto. En materia de técnicas, alfabetización digital. Bueno, claro, ya esto está caminando bastante bien, me parece. Hay todavía mucho por hacer. Hay algunas confusiones que habrá que superar. La alfabetización digital no es el uso del instrumento, eso es lo complementario. La alfabetización digital es la habilidad para el tratamiento racional de la información que está registrada, utilizada, almacenada y que puede ser aprovechada, mejorada, explotada en los recursos digitales. El pensamiento computacional, este es un asunto que surge a finales de los 80 y aún se utiliza, pero se refiere pues a soluciones estructuradas, ¿no? A la lógica de patrones y al diseño de algoritmos. Estos tres componentes son los más importantes de lo que se llama pensamiento computacional. El análisis de datos. Este es un asunto en el que hasta los profesores de educación inicial nos tienen que ayudar para preparar la mente de los chicos en el reconocimiento de objetos y que los aprendan a clasificar, ya sea por su forma, por su tamaño, por su color, pero hay que salir de las clásicas bolitas eh, o palitos, hay que ir a objetos un poco más diversos para que luego en la educación primaria, entre los 7 y los 12 años, se pueda ir a estructuras de objetos más complejas y luego ir hacia estructura de hechos simples hasta hechos muy complejos y pasar luego a fenomenología. Bueno, y el uso responsable de la inteligencia artificial, ¿no? Estas son competencias a tener en cuenta, pero hay otras más. Desde el punto de vista humano, el pensamiento crítico, la posición de cada estudiante, de cada individuo respecto a los hechos, respecto a las situaciones que se generan, creatividad, ética tecnológica, resolución de casos complejos, problemas complejos, aprendizaje permanente. Estas son algunas de las competencias educativas en la era de la inteligencia artificial, algunas de ellas ya conocidas, entendidas, pero que se les ha agregado algún fraseo explícito que tiene que ver con lo que ahora acontece en los escenarios de datos aprovechados sobre herramientas de inteligencia artificial. Bueno, ¿y cuál es el impacto en la sociedad contemporánea? Veamos esto. Primero, tener en cuenta que no estamos hablando solamente de una tecnología. Nos estamos refiriendo a una infraestructura cognitiva para la sociedad digital. Y esto es una ruta que se encamina hacia nuevos desafíos. Recordemos que los contenidos de la quinta revolución industrial ya están pronosticados, ya sabemos de qué se trata, pero también ya están pronosticados los de la sexta revolución industrial, que se esperaban para el 2050,
Algunos autores ya lo adelantaron al 2045 y otros más dicen no, en el 2040, la sexta revolución industrial. Entonces, es en ese horizonte que tenemos que prepararnos. Una ruta hacia nuevos desafíos es eso, más allá de la quinta revolución industrial y a ir preparando el escenario educacional y el escenario productivo contemporáneo en esa dirección. Veamos esto otro. El impacto de la inteligencia artificial en la educación, ¿qué implica? Bueno, hemos visto nuevos perfiles profesionales. Hemos caído en la cuenta de nuevas metodologías de enseñanza, enseñanza-aprendizaje, ¿no? Y el aprendizaje personalizado, más personalizado. Siempre el educador se ha preocupado por el aprendizaje personalizado, bueno, ahora más. Y, y decisiones educativas basadas en datos y basadas en modelos, modelos re- eh, de aula, de escuela, modelos perfilados hacia los modelos productivos. No pueden darse modelos educativos que no estén asociados a los modelos productivos y en eso tenemos que ser más exigentes cada vez. Era una teoría que ya tiene 100 años de perfilada en la cual se ha insistido. Hoy esto tiene que hacerse con mayor detenimiento y con mayor precisión. Y llegar a entender esto, que la educación, sobre todo, forma capaces de convivir, diseñar y gobernar, esta vez con la inteligencia artificial. O sea, hemos superado los modelos industriales de primera generación, de segunda y de tercera generación, de cuarta, que es lo que estamos viviendo y concluyendo ahora, y pasamos a un modelo de sociedad de quinta generación en donde la inteligencia artificial, la nanotecnología van a estar presentes abundantemente. Bueno, compartir con ustedes una celebración. La Universidad Nacional de Ingeniería se complace de sus 150 años dedicada a la formación de ingenieros, arquitectos y científicos. Y en el marco de estas celebraciones, la Escuela de Posgrado ha perfilado nuevas maestrías, el primer MBA en una universidad estatal con mención en gerencia y tecnología. Tenemos también una maestría en transformación digital ya orientada hacia la transformación cuántica y la maestría en ingeniería de procesos. Esto es fundamental. No podemos reclamar calidad en las instituciones y aprovechamiento de tecnologías de la información con calidad si no se han alineado los procesos de las organizaciones. Y tenemos algo muy urgente hoy en día, que es el gobierno y gestión de la seguridad digital. Se necesitan gerentes. Y por un estudio que hemos hecho desde la UNI, sabemos que esto es deficitario en todos los países de América Latina. Tenemos técnicos muy buenos en materia de ciberseguridad, aquellos que están dedicados a ver la estructura de datos, la infraestructura de datos de las organizaciones. Pero la seguridad digital es algo mucho más amplio. Y la gestión, el gobierno y la gestión de la seguridad digital, además, es una función alineada con el desarrollo organizacional y, por lo tanto, con responsabilidades a nivel de alta gerencia. Cualquier información sobre esto, Eric Rojas, 933-933-666. Consulten calendarios, contenidos, o si gustan, se comunican conmigo y con gusto absolveré sus consultas. Bueno, para la transformación digital hacia la transformación cuántica, tener esto en cuenta. ¿Qué tiene que hacer la escuela básica? Desarrollar habilidades de observación y análisis, educar en la matematización del pensamiento y formar en la competencia digital hacia la competencia cuántica. ¿Para qué? Para que en educación superior pues nos podamos dedicar a desarrollar potencialidades de análisis complejo multidimensional, fortalecer el análisis predictivo y formar en una sólida ética y en razón del razonamiento cuántico. Hay una redundancia ahí. Bueno,
en función. ¿Qué cosa es el desarrollo institucional hoy en día en razón del producto educativo para la quinta revolución industrial y siguientes? Pues capacitar a los docentes. Entendía la educación digital como aprestamiento para la educación cuántica y formar maestros que estimulen el tratamiento racional de la información y su aprovechamiento productivo. Hablemos de ingeniería educativa, una nueva disciplina que hace de la tecnología digital y la gestión educativa dos componentes asociados, en donde tenemos que en la tecnología digital el equipamiento, las aplicaciones y la conectividad son los instrumentos esenciales que dan soporte al tratamiento de modelos, procesos y logros. Esto entendido como un todo integrado que es la gestión educativa. Bueno, de un libro que tuve el agrado de publicar no hace mucho, más allá de la sociedad digital, habrá un nuevo ordenamiento que se reconocerá como la sociedad del razonamiento cuántico. La Q hay que incluirla también como parte de las letras o siglas que utilizamos en nuestra documentación y en nuestro diario hablar. Machine Learning, inteligencia artificial y proceso educativo, es una contribución de la Universidad Nacional de Ingeniería. Voy a agradecerles ahora tomar nota de los correos para cualquier contacto con nosotros